Muy bien, vamos a dar inicio entonces al tema del día de hoy, que como ya ven lo titulé construcción. No vamos a construir casas pero de ahí se deriva nuestro tema, que es bastante interesante. Y antes de entrar de lleno, quiero leerles lo que se considera una construcción. Y yo sé que es común y que todos sabemos, pero hay 3 puntitos ahí que me llamaron mucho la atención y quiero leérselos. Dice, la construcción es el acto mismo de construir, o sea, de hacer obras duraderas, especialmente edificaciones, empleando para ello los saberes de la ingeniería, 1, la arquitectura, 2, y el diseño. Es más que entendido, y quizá muchos de los que puedan escuchar esta pequeña charla van a entender lo que es en sí una construcción a nivel material. Que se necesita, pues, primero que el arquitecto haga todos los planos de acuerdo a los tamaños de terreno, y él lo pone todo en papel, medidas, todo perfecto. Y cuando ya terminó de hacer esos planos, inmediatamente van a manos del ingeniero, que él es el que calcula costos, materiales, mano de obra y bueno, todo lo que conlleva. Y por último, el diseñador. El diseñador en sí es el que va a poner todo lindo, el que va a hacer que aquella construcción que fue primero un pedazo de tierra, después se levantaron paredes, quede con los adornos, que se vea precioso por dentro. Eso sería de una construcción a nivel, pues, normal. Ahora vamos a entrar en detalle a nuestro tema, y eso sería la construcción a nivel espiritual. ¿Por qué por qué llamé así este tema? Porque en la Biblia el Señor nos dejó una parábola, del constructor. O sea, el Señor nos habló de construir. Y en este caso, construir una vida espiritual de acuerdo a como Él quiere que nuestra vida sea. Y es muy interesante cuando lo ponemos a nivel de una construcción normal de cualquier edificio a nuestra construcción a nivel espiritual. Ya para eso vamos a empezar a leer nuestros textos, pero antes quiero comentarles que la Biblia que vamos a utilizar hoy es la versión de la Nueva Traducción Viviente. Todos los textos que hoy vamos a leer, que me gustaría que tomaran nota, como siempre les digo, para que después ustedes puedan estudiarlos y poder sacar, el Señor les vaya revelando sus propias conclusiones. Los textos, les decía, fueron sacados de esta versión. Y el primer texto que vamos a leer está en Mateo 7, 24 y 27 y dice, sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero. Y entonces todos se reirán de ti. Dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Es interesante ver cómo tan específicamente el Señor dejó esta parábola del constructor para que nosotros podamos entender de una manera simple cómo Él quiere que nosotros edifiquemos nuestra vida espiritual. Es indudable que toda construcción, como leímos en la definición de construcción y como hemos escuchado ahora a este texto, necesitamos estar seguros, en primer lugar, que vamos a contar con el dinero, con los materiales, el terreno, que es lo más importante, y las personas que entran en efecto para hacer todo este paquete. En nuestra vida espiritual, ¿cuáles son los costos de esta construcción? ¿Cómo pondríamos nosotros, qué figura usaríamos para los costos? O sea, cuando nosotros llegamos al Señor, llegamos en un terreno árido, sin nada construido,
ahí puesto seguramente tiene espinos y cosas. Viene el Señor y limpia ese terreno cuando nosotros llegamos a sus pies para que Él empiece entonces a ayudarnos al proceso de la construcción. Y indiscutiblemente nosotros tenemos que tener el deseo de que eso suceda porque el Señor no obliga a nadie a nada. Por eso nos dio el libre albedrío para que nosotros decidamos qué queremos hacer con nuestra vida. Ahora bien, los costos de esa construcción espiritual lleva costos. ¿Cómo podría yo definir los costos? Por ejemplo, todo lo que a mí me gustaba antes de llegar al Señor, vicios, una vida desordenada, cosas que no eran beneficio para mi vida, las tengo que dejar para que el Señor empiece a construir, para que el Señor dejarlo que limpie ese terreno, que indiscutiblemente lo que para mí era importante, que ahora es basura y hay que sacarlo de mi vida, es un costo que yo tengo que pagar. Es un costo que yo tengo que decir, bueno, a mí me gusta hacer esto, pero sé que está mal para mí, que estoy desagradando al Señor, entonces tengo que dejarlo. Y no va a ser fácil porque nadie ha dicho que así y se terminó todo y somos perfectos. Es un trabajo de construcción. Es un trabajo de que empezamos entonces a hacer ese proceso que habla una construcción normal, ese proceso en nuestras vidas. Porque de no ser así, dice acá, vamos a tener dinero nada más para construir los cimientos. Entonces, el dinero en sí, les decía, es nuestro deseo de construir nuestra vida ante el Señor. Eso sería el dinero para poder tener esa fuerza, esa cantidad de materiales que vamos a necesitar. Pero si se nos acaba esa gana de hacerlo, si nos conformamos al principio y si nos quedamos ahí sentaditos como que nada, va a llegar un momento en que hicimos un cimiento, pero nunca construimos nada. Y entonces dice al final de acá, y dirán, ahí está el que comenzó un edificio y nunca pudo terminarlo. Y nosotros sabemos que siempre hemos sido blanco de críticas por ser cristianos, se nos señala, se nos dice y no que son, y no que dice que son cristianos, y no que dice que son aquellos, y miren lo que hace, porque no tenemos una vida sólida. Y a veces, aunque la tengamos, siempre estamos en el blanco de la crítica. Y es precisamente por eso que debemos construir algo sólido, para que esa crítica no nos afecte, para que esa crítica no venga y nos lastime, porque siempre esas cosas nos llegan a afectar. Pero si tenemos nosotros ya nuestra construcción bien edificada, nada de eso nos va a molestar. Sin embargo, mucha gente se ha ido con solo el cimiento porque no fueron capaces de seguir esa construcción y vinieron las burlas, vinieron todo aquello que destruye y terminaron yéndose tristemente y esa construcción se quedó en ruinas, se quedó a medias. Son aquellos cristianos que podemos ver que dicen, no, yo fui cristiano, yo iba allá, yo iba aquí, y lo saben en su corazón, lo sienten en su corazón y saben que hay unas ruinas que hay que volver a construir, porque el Señor en su infinito amor, en su infinita misericordia, no nos abandona. Él se queda esperando que nosotros otra vez digamos, sí quiero seguir esa construcción, y entonces Él nos vuelve a ayudar a seguir construyendo. Es una enseñanza bastante maravillosa este texto. Les digo, a mí me impactó mucho porque pude ver, como les decía al principio, de una manera sencilla cómo debemos nosotros entonces de construir nuestra vida delante del Señor. Ahora bien, hay construcciones, por ejemplo, vamos a leer ahorita en Lucas 6:48 y dice: es como una persona que, para construir una casa, cava hondo y echa los cimientos sobre la roca sólida. Cuando suben las aguas de las inundaciones y golpean contra esta casa, esta queda intacta porque está bien construida. Ahora hay otro texto también que dice que la casa construida en la roca va a ser más fuerte que la que construimos en arena. Ahora bien, hay construcciones que son construidas en la arena, de una manera fácil, y se hacen los cimientos en una arena y se empieza a levantar. Son construcciones
falsas. ¿Por qué les digo que pueden ser construcciones falsas? Porque al primer viento fuerte o a la primera lluvia, esas construcciones caen tristemente. Entonces, no nos engañemos, a veces vemos construcciones preciosas, levantadas, y pensamos que son construcciones firmes y que están ahí inamovibles. Y en esta vida, les voy a decir algo, únicamente nosotros y el Señor, que lo conoce todo, sabe si nuestros cimientos están realmente cimentados en la roca. Recuérdense una cosa muy importante, que nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Ahí viene lo más importante del tema. El Espíritu Santo no se va a quedar a vivir en un templo que sus cimientos fueron puestos en la arena. Porque como les decía, el Señor conoce todo de nosotros. Al Señor no lo podemos engañar. Podemos engañar a las personas, pero no al Señor. Podemos engañar a las personas parándonos en un púlpito o en un escenario, detrás de una cámara, hablar maravillas y aquellos mundos de gentes que atraen y que llevan y son falsos profetas, son falsos edificadores. Es necesario que hoy por hoy nosotros juzguemos, porque la Biblia dice, juzgad vosotros mismos, no criticar, no me vayan a malinterpretar lo que estoy diciendo, es juzgar lo que nosotros estamos viendo, qué frutos está dando ese humano. Porque si el Espíritu Santo ve que nuestra construcción es sólida, que construimos sobre la roca, indiscutiblemente tenemos que dar los frutos del Espíritu Santo. Recuérdense que la Biblia dice que el Espíritu Santo nos hace dar frutos, y para eso vamos a leer, lo voy a buscar acá porque no lo tenía a mano. Vamos a leer Gálatas 5, capítulo 22 y 23, y dice: mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este versículo lo leí de la Reina Valera, versión 1960. Si nosotros no damos estos frutos, que serían los que dejó el diseñador en nuestra humanidad, en nuestra casa espiritual, que somos nosotros, podemos decir que nuestra construcción no está sólida, porque el Señor les decía, conoce nuestra vida, nuestro actuar, nuestro caminar, nuestro pensar, y lo más importante, conoce nuestro corazón. Debemos de esforzarnos porque estos frutos sean evidentes en nuestra vida. Estos frutos sean honestos en nuestra vida, porque es la única forma que vamos nosotros a sentir que entonces construimos sólidamente en nuestro corazón. Tiene una construcción sólida, porque el Señor no va a dejar que el Espíritu de Él more en algo que se va a caer con cualquier viento o cualquier lluvia. Y ahora podemos decir, bueno, ¿cuáles son las lluvias que van a botar una construcción? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si esa construcción se movió o se cayó por una lluvia o viento? Son las tentaciones, porque cada golpe que nos da una tentación nos sacude. Recuérdense que Satanás no nos va a dejar ser felices tan fácil. No va a decir, ya construyeron, ya sean felices, va a dar la vuelta y se va a ir. No. Satanás va a tratar la manera de destruirnos, de botar esa construcción, de que eso se caiga, y entonces vienen los ataques llamados agua, llamados lluvia, llamados viento, y empiezan a tambalearnos. Pero una construcción que está sobre la roca es incapaz de que se caiga. Son construcciones inamovibles. Y recuérdense que
la roca es Jesucristo y nosotros debemos de edificar sobre el Señor. Nosotros debemos de edificar nuestra casa sobre Él para que venga entonces que el arquitecto haya dejado los planos acá. Los planos están aquí de cómo nosotros debemos de construir nuestra vida espiritual. Si nosotros no leemos los planos, es imposible que nosotros levantemos una construcción sólida porque simple y sencillamente no vamos a hacerlo. No hay arquitecto que construya si no tiene el plano. No hay ingeniero que construya si no tiene el plano del arquitecto. Entonces, si el ingeniero no lee el plano, es imposible, porque no va a decir hágame un cuadrito aquí, otro allá. Tienen que ser las medidas exactas para que esa construcción quede de pie en el caso que venga un terremoto y todo lo que ya habíamos mencionado antes. Les decía, es un tema tan interesante, tan profundo que a mí me impactó porque a veces vemos las cosas y las repetimos. Somos templos del Espíritu de Dios. Sí, somos templos, claro que sí. Pero ¿realmente somos templos del Espíritu de Dios? ¿Realmente hemos construido sobre la roca? Han venido vientos y nos hemos mantenido de pie. Ha venido agua y nos ha sacudido y nos hemos mantenido de pie. Solo nosotros sabemos si eso ha sucedido. Porque solo nosotros sabemos cómo vivimos en nuestra intimidad, en nuestro entorno. Porque siempre yo he dicho que el verdadero cristiano empieza después de que se sale de la iglesia. Dentro de una iglesia todo el mundo es cristiano, todo el mundo levanta manos, todo el mundo alaba, canta, esto, lo otro. Pero la construcción en sí es la que mostramos cuando estamos en nuestra intimidad con el Señor. Y lo más lindo de todo es que a Él no lo podemos engañar. La palabra de Dios dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará. O sea, segar es cosechar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón eventualmente va a salir. Vamos a ver esos frutos. Y he ahí el detalle. Si el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, vamos a dar esos frutos. Nadie dice que vamos a ser perfectos, pero sí vamos a mostrar que dentro de nosotros hay una construcción sólida. Hay una construcción que está agarrada a la roca y que no tan fácil se va a caer. Quiero que leamos Lucas 6:48 y dice, es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre la roca, lo que estamos hablando. Cuando suben las aguas de las inundaciones y golpean contra la casa, esta queda intacta porque está bien construida. Más claro ni el agua. Entonces, juzguémonos a nosotros mismos, analicemos nuestra vida. ¿Cómo estamos? Si estamos en plan de construcción, porque quizás somos cristianos nuevos y estamos en este momento construyendo, analicémonos. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Queremos construir un edificio que permanezca para siempre o queremos construir un edificio únicamente para que seamos vistos? Porque tristemente hoy por hoy hay mucho edificio, voy a hablarlo así, para ser vistos. Nos hemos empapado de la moda y hemos agarrado la moda y la hemos traído al cristianismo. Hemos traído las modas a las iglesias y hemos adoptado modas que no le pertenecen a un cristiano. Y no estoy hablando de modas de ropa, ni de maquillaje, ni de zapatos, porque eso es algo natural, es algo que todos queremos tenerlo, sobre todo nosotras las mujeres. Entonces no estoy hablando de ese tipo de modas. No dejemos lo que el Señor dice en su manual, porque en el Señor no hay moda. El evangelio es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. No puede haber moda, no podemos implementar modas, no podemos dejar que el diablo saque lo más importante de nuestras vidas, que saque lo más importante de las iglesias, porque si saca la base de las iglesias, las construcciones van a ser débiles. ¿Y cuál es la base? Son los planos para que el constructor pueda levantar esa base, esas paredes, esos cimientos, porque recuérdense que el Señor es la piedra angular, dice la palabra. Y para eso vamos a leer Hechos 4:11 y dice,
pues es Jesús quien se refieren las escrituras cuando dice, escuchen esto, voy a volver a empezar, Hechos 4:11, pues es Jesús a quien se refieren las escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal, dice esta versión, pero hay otras versiones que dicen la piedra angular. ¿Y qué es la piedra angular? A nivel construcción es una piedra literal angular que se pone en las esquinas de los cimientos y es la que agarra esos cimientos, porque si esa piedra no estuviera, quedarían falsos. Eso es lo que amarra y eso es lo que es el Señor, la piedra angular en nuestras vidas, que esos cimientos, los que no se van a ver, estén bien fortificados. Les decía, no nos preocupemos por lo que la gente va a ver en nosotros, porque no importa que nosotros vayamos y mostremos que somos los mejores de la vida y aquí allá, el que ve nuestros cimientos, el que ve lo que los demás no ven es el Señor. Y es por eso que a veces decimos, oh, este estaba bien y miren ahora cayó, y aquel gran ministerio estaba bien arriba y miren ahora cómo está, y este gran predicador que antes hacía esto y hacía aquello, miren ahora cómo está, porque fueron construcciones en arena, fueron construcciones para que me vean, para que me aplaudan, porque soy yo, porque yo lo hago, porque yo soy el bueno, porque yo, no somos nosotros, ahora es Cristo en nosotros. Les digo, es importante que hoy se queden ustedes con esta inquietud y decir, ¿cómo es mi construcción delante del Señor? ¿Qué es lo que tengo? ¿Cómo estoy actuando? ¿Actúo realmente como que mi construcción fuera sólida? ¿O actúo realmente como que dentro de mí vive en realidad el Espíritu Santo? ¿O solo lo pregono porque los demás lo dicen y porque la Biblia lo dice, que nosotros somos templos del Espíritu de Dios? Entonces, si no tenemos los frutos, no está en nosotros, aunque lo estemos pregonando, porque como les decía al principio, el Espíritu Santo conoce todo de nosotros y no va a vivir en nosotros si aquí adentro no hay una construcción sólida. Si somos una construcción nada más para ser vista, para que lo vean los demás, para que nos aplaudan, para que nos digan qué lindo, ay, qué lindo predica, qué lindo habla, qué lindo se para, cómo se viste de bien. No, eso no es lo que ve el Señor. Quizás estamos viendo una persona humilde, una persona con palabras sencillas, con palabras pequeñas o lo más simple de la vida, pero tienen una construcción sólida. Por eso es importante, les digo, que nosotros leamos nuestro manual. No importa lo que nos digan, esto es lo más importante. Dios nos va a dar la sabiduría para entenderlo. Hay forma de entenderlo, porque si fuera inentendible, el Señor no lo hubiera dejado. Si fuera entendible únicamente para los que hablan de la Biblia, entonces, ¿qué sería del resto de la humanidad? Tienen que quedarse sentados. No tiene que ser así, porque la Biblia dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y no dice este grupo, aquel grupo, los altos, los bajos, los de este color, los de esta nacionalidad. Es general. ¿Y cómo vamos a ir por el mundo de una forma u otra predicando el Evangelio, leyendo lo que dice el Evangelio? Quiere decir que es entendible, quiere decir que sí vamos a entender lo que el Señor nos dejó acá. Entonces le digo, juzguémonos nosotros mismos, analicemos nuestra vida delante del Señor, analicemos nuestra construcción y miremos si estamos cimentados en la roca que es el Señor. Porque si estamos así, van a venir vientos, temblores, huracanes, lo que venga, no nos van a mover. No hay forma de que nuestro templo caiga porque se construyó bien desde el principio. Ahora bien, si analizándose ustedes dicen, yo creo que mi construcción no está sólida, yo siento que todavía estoy con paredes flojas, el Señor en su inmensa misericordia siempre está esperando que vayamos y le pidamos ayuda, a que nos ayude a construir lo que Él nos está pidiendo, a que nos ayude a levantar esas paredes como Él nos la está pidiendo, para que entonces el Espíritu Santo se quede y more en nosotros y empecemos a dar esos frutos que les leí
del Espíritu Santo. Es muy importante que hoy, después de que escuchen este pequeño mensaje, ustedes mismos se analicen, ustedes mismos juzguen lo que yo estoy diciendo en base a lo que dice la Biblia, no lo que está diciendo este ser humano imperfecto que está acá. Es en base a lo que dice la palabra de Dios, y el Señor les va a ustedes a guiar por el camino que deben de seguir para que entonces se cumpla el propósito de la construcción que Él dejó en su palabra. Y para terminar, vamos a leer 1 Corintios 10:4 y dice: y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Más que claro no puede quedar. Más que claro no puede haber hablado el Señor acá. Procuremos que nuestra construcción sea sobre la roca que es Jesucristo, para que entonces podamos dar esos frutos necesarios del Espíritu Santo. Y si no es así, todavía estamos a tiempo de detenernos y empezar una nueva construcción, que Él siempre va a estar presto para ayudarnos. Espero que este pequeño tema haya sido de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Y como siempre les digo, si estaban esperando una respuesta de parte del Señor, que hoy haya sido ese día que la hayan recibido. Espero que esta charla haya sido de bendición para tu vida. Te agradecería que le dieras un me gusta, que lo compartas con tus seres amados y tus amigos. Y si aún no estás suscrito a nuestro canal, que puedas suscribirte.